Buenas chavales, aquí nuestro nuevo canal. Y hoy estamos aquí con el tercer capítulo de este 2 Kasokis de Rey Misterio. Y hoy chicos, estamos ya en el penúltimo capítulo. Ya sabéis chicos que estamos haciendo maratón de 2K, así que la meta para seguir subiendo estos OKs y que acabe ya en nada van a ser chicos nada más y nada menos que 16 likes chicos. Si llegamos a 16 likes, automáticamente subiremos los últimos 3 combates. Pues nada, hoy tenemos combate contra Batista, tenemos combate contra The Undertaker y tenemos combate contra The Miz. Esos son nuestros 3 combates de hoy, ¿vale? Lo vamos a poner seguidos, ya sabéis. Tengo que quitar muchas escenas por copyright, pero intento dejarlas más o menos posibles, ¿vale? Y nada chicos, suscribiros a los nuevos porque sé que hay gente que mucha gente no ve mis vídeos, pero no está suscrita. Así que nos cuesta nada suscribiros, nada. Y así comentamos la comunidad, ¿vale? Nada chicos, vamos a empezar ya con el primer combate. That bragging rights for the world heavyweight title was every man for himself. I would have thought that Batista would have known that walking into that match. Right. I'm gonna rip your head off. I'm no stranger to betrayal. Throughout my career, I had people that I thought were friends end up turning their backs on me. But this one, for some reason, it hit a very soft spot. I couldn't make sense of what had gone down. You're supposed to be my friend! If I would have known that this was gonna interfere in our friendship, I would have never have done what I did. We had gone through so much together, and I just couldn't believe how quickly he could throw that all away. I'm not thinking about what we've been through. I'm not thinking about you. I'm thinking about me. After weeks of verbal and physical assaults, I knew that we could never go back to the way things were. I wanted to make him feel the same way I did, to return that feeling to him. And the best way I could think to do that was to beat him on SmackDown and get the #1 contender spot that Batista felt belonged to him. Pues tenemos aquí el primer combate. Combate contra Batista en el SmackDown. Con un combo ligero. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Ya, vamos a echarlo para afuera. Ahora hace a Batista un ataque ligero frontal. Introducción para ir descargándolo, vale. Un ataque ligero frontal. I knew Batista's game plan from the get-go was gonna be to manhandle me. Vale. Subamos un poco las revoluciones. Saca a Batista del cuadrilátero y la del pulpo junto a Rey. Sube para Batista en el combo pesado mientras está junto a Rey. Vale. Un combo pesado, ¿no? Vale. Ese era los que acababan en X, que es esto. Vale. Ese ya nos lo quitamos. Vamos a hacer un combo de agarre. Pero así. Y le pisamos. Venga, ahora de con el niño de mi carrera frontal a la Batista donde que se va empezando. Un ataque en carrera, ¿no? Ahí me ha dado, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer la carrera, que creo que era esta. Pero no la he bloqueado. Perfecto.
Devuelve Batista al ring y usa un combo de agarre para no perder la iniciativa. Vale. Combo de agarre, facilito. Perfecto. Sienta a Batista sobre la andadilla superior y despierta un puño con un ataque ligero. Vale. Mandamos para la esquina. Perdón, para la esquina. Vamos a un poquito. Lo agarramos, lo mandamos para la esquina. Lo intentamos subir, lo bloquea. Ahora lo que va a costar va a ser conseguir levantar esta bestia. No va a ser más fácil. Lo agarramos, lo empujamos contra la esquina. Vamos rápido, lo levantamos. Un ataque ligero. Ya está. Perfecto. Sí. Hostia de puntos. Ahora si es manera Batista. Vale. Encima lo tenemos. Si lo aplicamos. 6, 1, 9. Perfecto. ¿Cómo se hace falta para derrotar a Batista? Prueba con otra llave pesada frontal dentro del ring. Vale. La agarramos. Y ya está. No, Batista Pom. Vale, no. I was going out on my sword, you know? Pues ya estaría el primer combate completado. Desbloqueamos SmackDown, desbloqueamos el Rey Misterio Estaduando y desbloqueamos a Batista, que este me interesa mucho, chicos. Pues nada, vamos al siguiente combate. After dealing with Batista, I felt like I was at the top of my career. I was a #1 contender. The Undertaker is unlike any other opponent. Rey Mysterio, your courage unquestionable, but make no mistake about it. I will show you no mercy. I went into the 2010 Royal Rumble fully believing in myself, confident that I could defeat him. At the Royal Rumble, you will suffer the same fate that everyone else has suffered when they have tried to make a name for themselves at my expense. Undertaker! I am not afraid. I am not like the rest. I knew I had the speed advantage, and that if I could maybe take out a leg or catch him with something unexpected, I had a chance. It's not just the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog, right? Well, this dog had just found himself in the yard of the top dog, the Phenom. It would take everything I had to avoid ending the night resting in peace. Madre mía. Madre mía, combate contra Undertaker. Undertaker pero es un idiota. Perfecto. No sé Undertaker, pero seguro que se le pone el saco de combos ligeros. Vale, combos ligeros. Uno. Ay, qué pena. Me ha pillado. Vale, bien. No sé si podemos hacer primero. Vamos. Venga, mándalo contra la esquina y prueba esta vez con un ataque de esquina. Pues sí. Vale. Estamos un poquito a la pierna. Si no lo quiero empujar ahí, tío.
Somete de los movimientos. Cuando tu biblioteca se levante, golpeado con un ataque en carrera frontal. Vale. Esto no. No lo tengo, tío. Por favor. No es esto. Esto era. Vale, perfecto. ¿Qué tienes el poder de los juegos mortales? Así que hay una burla dentro del ring para los juegos mortales. Vale. Ojo. ¿Cómo se deja soltar las cosas? Vale. Vale, perfecto. Vale. Fuera. Esto es un ataque pesado. Te quedo mientras está en pie. Vale. Eso lo muero para adentro. Vamos, fuera. Afuera. Ya está. Really, going aerial had me struggling to get my breath once again. What could I do to this guy to stop him? Luego el ring ya un combo pesado. Vamos a hacer ese fácil. Combo pesado. Solo tiene que subirse. 1, 2. No. Vale. 1, 2. Joder. Ay. 1, 2, 2. Ahí está.
de prueba con un ataque de trampolín de este lateral donde todo mientras está temblando. ¿Vale? Qué asco, tío. Qué asco. Vale, ya está. Vale. Sí, 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 sí. It wouldn't be the last time we compete, but it's one of my favorite Madre matches. mía, tío, Even perdemos el if it didn't combate. go my way that night. No lo habréis visto, chicos, pero hemos perdido el combate Hasta la contra el próxima, Undertaker. enterrador. Hemos perdido el combate contra el Undertaker. Pero nos hemos pasado. Bueno, dura derrota, que se llevó Rey Mysterio, pero bueno. Derrotamos a Undertaker, desbloqueamos Royal Rumble y desbloqueamos otra tienda más para Rey Mysterio. Ahora vamos a ir con el último combate, que es contra el Miz en Monday Night Raw. ¡Vámonos! With the WWE Championship controversially vacated in the summer of 2011, I fought and clawed to the finals of the WWE title tournament with my opponent, The Miz. Had to face 3 different opponents to get to the top of the tournament. Dolph Ziggler, R-Truth, and then The Miz. I hate The Miz inside that ring, 'cause he's very dangerous. He'll do anything to win. Maybe we weren't in the middle of a huge personal rivalry, but there was no chance I was going to let The Miz stand in my way of finally winning the WWE Championship. With an opponent as tricky as he is, I had to be ready for anything. Every time you face him, you just don't know what he's gonna come up with to try to steal one from you, which can make the whole pace of the match feel fast and chaotic. But I thrive in that environment, and that night, I was going to use every bit of my experience to get that victory. Pues aquí tenemos combate de contra el Miz. Vale, no pierdas como empieza a usar una llave ligera. Una llave ligera, vale. La agarro y llave ligera. Es esta, perfecto. Vamos, empieza deslumbrando de Miz con un combo de agarre. Perfecto. Y luego también en serio ataques en carreras frontales. Vamos a empujarlo. Me da el primero. Y aquí va el segundo. Siguiente. Lánzate contra el Miz con un foul. Intenta ataque frontal mientras estás en pie dentro del punto. Ataque ligero. Vale, ya está. Bien. Maybe I had come in taking Miz a little lightly. But I can tell you, after I kicked out here, I understood that I was going to be in a dogfight. Despite his team saying otherwise, on this night, he had not come out to play. ¿Puedo hacer eso, güey? Se me mueve para adentro, para afuera. Se me está alargando un poco. Se está alargando un poco, no sé por qué. Se está alargando, tío. No sé si se ve desde arriba.
¿Vale? No sea mala, ¿eh? No sea mala. Se empuja contra la escalera. No, contra la escalera, contra la escalera. Contra la escalera, bro. No sé qué pasa dentro del ring, pero se buguea, tío. Vale, con eso. No, me equivoco, hostia, me ha dado, ¿eh? Puede también. Toma. No se escapa, Vale. ¿Ojo? When I let frustration take over for a second, and that DDT that he hit me with had me seeing stars. Maybe he didn't get the pin there, I don't know. But if I made another mistake like that, I was gonna pay. Miz would be leaving the arena with his second WWE Championship. Idea frontal. Toma idea frontal. Muy bien. Siguiente. Pues me dejo que venís con un ataque en plancha desde la cuadra central mientras está de pie. Efectivamente, lánzate en plancha contra el nariz mientras estoy vendido en mis manos. A ver si lo quitamos. ¿Contigo? ¿Listo? Así que te sabes, venga, ahora el remate de Miz con el 619. Ahí tenés el 619. Ahí está, 619. En esta viene de ustedes, se puede una idea pesada contar desde el punto de la fuerza perfecta. ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Venís? Vale, pues ya estaría, chicos. Hemos desbloqueado la arena de Monday Night Raw. Hemos desbloqueado el título del Championship. Hemos desbloqueado el traje de Rey Mysterio y hemos desbloqueado el Miss de 2011, ¿vale? Ya estaría, tenemos completados, chicos. Y nada, pues... ya estaría. Vamos al menú del Surface. Vale, pues ya estaría, chicos. Hemos completado estos combates. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí este capítulo. Espero que os haya gustado. Ya saben, 15 a 16 likes, chicos. Esperemos el capítulo final ya mismo. Ya, 17. Y nada, espero que os haya gustado. Os lo transmito y nos vemos en el último capítulo de 2 casos.